Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Filmoteca. Seguimos en esta semana dedicada al cine militante argentino y el programa de hoy vamos a ver unos fragmentos de una de las películas menos vistas del cine militante. Una película llamada Argentina, Mayo 1969, El Camino de la Liberación. Una experiencia colectiva realizada por un grupo denominado Realizadores de Mayo, que por supuesto abordó el tema del cordobazo desde distintas perspectivas, incluso ideológicas. Es una película que durante muchos años no se pudo ver en Argentina, estuvo perdida y que se fue recuperando gradualmente a partir de materiales que se encontraron acá y de otros que aparecieron gracias a la intervención de Peter Schumann en Alemania. Tenemos el enorme privilegio de que nos acompañen tres de los realizadores de Mayo: el señor Humberto Ríos, el señor Remesio Juárez y el señor Octavio Getino. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Cómo se gestó la idea de esta película colectiva? Mira, un poco la idea surge después de la Hora de los Hornos, cuando con Pino Solanas habíamos armado los grupos Cine y Liberación, y a fines del 68, y principios del 69, nos parecía muy importante tratar de empezar a agrupar en un frente, en una alianza, a cineastas de distinto origen. Es un tema difícil ese. Era un tema difícil, aun cuando no era que hubiese posiciones políticas muy diferenciadas, pero piensa que el hombre de cine por lo general no está muy metido tampoco en la militancia política, por lo menos en esos años. Y me acuerdo que la primera reunión que hicimos fue en la oficina de Catú, y éramos unos 10 o 12 cineastas que Éramos mucho más, éramos 15, 20. Bueno, Sí. En un ambiente donde tratábamos de, por lo menos, de transferir las experiencias de lo que habíamos hecho con la Hora de los Hornos, los sistemas de distribución, un primer acercamiento para ver si podíamos hacer algo juntos. Yo creo que fue la primera tentativa de armar una alianza en este campo, a pesar de que las procedencias ideológicas, políticas podían ser diferentes. Yo creo que lo que habría que señalar es que lo que estaba latente allí fue muy importante, fue que a partir de los acontecimientos del cordobazo, quizá una de las mayores virtudes que tenga esta película y ese gesto de todo ese grupo autoconvocados, es que entendimos que nos encontrábamos frente a un momento importante, que iba a ser un momento importante de la historia argentina, a pesar de que esos hechos se estaban desarrollando todavía allí frente a nosotros, ¿no? Yo creo que eso es un elemento muy importante, también por la capacidad de convocatoria que tuvo el cordobazo. Tanto es así que, como decía Octavio, hay confluencias de gente con distintas experiencias. Había quienes venían del cine militante, como Octavio y Pino, de un cine testimonial, social, como el que había hecho yo antes, y en Negro Ríos, pero también gente procedente de la industria, concretamente el caso de Rodolfo Kuhn, por ejemplo, para quienes, estoy absolutamente convencido de ello, tanto para nosotros como para ellos, fue también ese un acto de cambio, un acto de compromiso, de vinculación con la realidad social que vivía nuestro país, que nos marcó para siempre, ¿no? Creo que también habría que señalar algo muy importante. Era la época en que se filmaba, no se hacía video. Por lo tanto, había que contar con todo un nuevo aparato industrial, compañeros que estuvieran trabajando dentro de los laboratorios, que pudieran sacar el material, revelarlo. Es decir, de pronto surgió a partir de 15, 20 autoconvocados una mayor cantidad de gente que se arrimó al proyecto. O aceptaron, o se convocaron, o ayudaron a ese proyecto. Eran muchos más que los 10 que fuimos finalmente los responsables de la edición de ese material. No, por supuesto. Además, en ese momento el laboratorio era una instancia ineludible, no se podía no pasar por el laboratorio. Esto se hizo en 16 blanco y negro, ¿verdad? Entonces, fíjate que en cada equipo de estos 10 había también, por lo general, 10 guionistas, cameraman, a pesar de que en muchos casos intercambiábamos funciones, ¿no es cierto? Pero lo que señala el negro creo que es importante, es decir, tampoco se podía haber hecho esto sin el compromiso militante y sin el riesgo personal y laboral que significó para mucha gente la obtención de los materiales de los canales de televisión. Sí. Y además, filmando muchas veces con las credenciales de los propios canales para esto y revelando clandestinamente en los canales los materiales que obteníamos de las filmaciones en las calles nuestras. Yo creo que lo que más ayudó, impulsó todo esto, no solamente la iniciativa nuestra de cine, sino el contexto histórico, social y político.
Porque piensa que era un momento, estoy hablando del fin del 68, 69, donde en muchos campos de la cultura y de la sociedad había procesos de movilización y de cambio, sobre todo emprendidos desde los sectores más jóvenes. Campos sindicales, en esa época estaba CGT de los argentinos, Pervisky, Wolf. En el campo de las artes visuales, la gente que estaba produciendo Ruptura con el Ditela, Paxa, Ferrari, etcétera, etcétera. En el campo de la arquitectura, en el campo de la planificación urbana, había movimientos muy interesantes, el campo de psicoanálisis, el campo de la iglesia, periodismo. En el campo de la sociedad, va a decir, todo un clima, un caldo de cultivo muy importante que aspiraba a un cambio, ¿vale? Si ya no era un campo destinado a denunciar la dictadura y todo eso, sino que todo esto que te estoy diciendo eran procesos de cambio, de ruptura, en cada una de las expresiones que estamos hablando, de arquitectura, psicoanálisis, cine. Nosotros éramos un poco la expresión dentro del cine que estaba estimulada por toda esta situación. Sin esta situación no hubiésemos hecho. No, de cualquier manera había un sentimiento de protección bastante fuerte, porque yo recuerdo que en los laboratorios entrábamos a una hora de la noche. Durante la noche se trabajaba en la edición, en el montaje del material, y a la hora que llegaban ya el reemplazo del personal, salíamos a la luz. Es decir, que había una especie de resguardo a los compañeros que estaban con nosotros en el laboratorio y también el material. Así que ese proceso, que también fue una especie de inicio del trabajo clandestino, era muy importante en la medida en que ya implicaba un compromiso mayor. Ya no era simplemente jugar al cine o hacer cine, era jugar con un riesgo bastante alto, con su propia seguridad y con la de los compañeros. Y todos asumimos eso. A mí lo que siempre me llama la atención, viendo los materiales militantes en general y esta película en particular, es, vinculándolo también con lo que decía Octavio recién, esta cuestión de la ruptura, que la urgencia de producir estos materiales no impedía la reflexión. No. Es decir, en las películas, en los fragmentos que vamos a ver y en los fragmentos que dirigieron ustedes también, es decir, hay permanentemente una pregunta sobre la manera en la que se va a narrar estos hechos, que básicamente cumplían la función de contrainformar el discurso oficial, ¿no? En la película de Kuhn, por ejemplo, hay un uso de la ironía y del humor, el propio de Kuhn, que tiene que ver con Kuhn y con, digamos, su experiencia con Paco Urondo como guionista en Pajarito Gómez o en Noche Terrible. Ese es un aspecto, el que vos señalás es un aspecto importantísimo. No solamente porque el material no era tan económico como ahora, filmar, sino que nosotros entendíamos de que la estética de nuestras películas debía derivar de las razones de nuestro combate, como diría Brecht. Es decir, en cada una de las películas vas a encontrar una preocupación estética también que está profundamente vinculado con lo que está intentando transmitir, ¿no es cierto? Desde la película sobre la bomba Molotov, que adopta la forma televisiva de una receta, ¿no? Una receta. Petrona de Gandulfo, claro, como una receta donde se repiten los ingredientes, etcétera, etcétera. La película de Pablo, que vamos, cuyos fragmentos vamos a ver, toma directamente el fin de narración, de ficción. Otro, yo intenté plantear el análisis sobre el rol del ejército como un teorema, es decir, con una hipótesis, tesis y una resolución final. Yo creo que es una preocupación importante, y yo creo que esto es importante también. No nos contentábamos con el hecho de poner la cámara frente al país real en el momento que estaban ocurriendo los acontecimientos. Este era un hecho ya, es muy importante y sigue siendo significativo en el día de hoy, en muchas de las jóvenes generaciones. Por supuesto. Pero el otro acompañaba eso. ¿Por qué? Porque creíamos que esa verdad que transmitía iba a ser mucho más efectiva si nosotros dominábamos e instrumentábamos toda la potencia que tenían las imágenes audiovisuales, ¿no? Vamos a ver, para empezar este programa, lo que sería el prólogo de esta película, que incluso contiene los títulos de Argentina 69, El Camino de la Liberación, prólogo realizado con un humor extraordinariamente ácido por Rodolfo Kuhn. Nada perturbaba la paz paloma. En ese país de gente buena, ordenada, sometida, apática. No pasa nada, era el eslogan nacional. La gente de ese pueblo tuvo muchos papás buenos que la cuidaban. Los papás les decían qué había que hacer y lo hacían. Y todavía había un papá grande, papá de todos los papás. A veces había hijos desagradecidos de tanta bondad.
Los torturaban, mataban para darles un escarmiento. Así le pasó a Vallese, a Pampillón, a otros. Era lógico. No había que portarse mal. Otros tenían hambre, pero eran tan buenos que no protestaban. Se les morían los hijos por desnutrición. Tampoco protestaban. Qué lindo país, la Argentina. Las palomas no tenían hambre y estaban contentas. Se sentían cuidadas y protegidas. Los papás le regalaban al papá grande todas las cosas de las que el papá grande entendía más. El papá grande sabe mucho de industrias, mucho más que los argentinos. Entonces las explotaba y se llevaba la plata. Eso es muy bueno, porque mamá siempre me dijo, la plata no hace la felicidad. Entonces, para ser infelices con la plata, mejor que se la lleve a su país el papá grande y que sean infelices allá. Además, papá Juan Carlos, junto con papá Guillermo y papá Federico, prohibían a los argentinos películas y libros que los hicieran pensar. Pensar es un lío. A uno le vienen malos pensamientos de repente. Miren si a uno se le ocurre que lo que hay que hacer es matar a papá. Mejor no pensar. Porque si es justo pero feo, es más importante hacer cosas lindas que cosas justas. ¿O no será así? Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de llanos vivan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. Que viva el Santo Padre, que vive Roma, que le están degollando a su paloma. ¡Ey, palomitas, ¿a dónde van? ¡Quieta! Vuelve la ficción a Canal 7, con la genialidad, el humor y las historias del maestro Fontana Rosa. Hay poesía y hay delicadeza y hay una observación sobre lo que cada uno somos que te da la sensación de decir, todos somos Fontana Rosa. Una vez que leí el libro, me dije, ¿cómo puede ser que hace tanto tiempo que existe? Seguimos en Filmoteca recuperando fragmentos de Argentina, mayo 1969, El Camino de la Liberación, esta película colectiva realizada por el grupo Realizadores de Mayo. Octavio, ¿qué pasó con el grupo después de la producción de la película? Mira, el grupo vivió el mismo problema que se afrontan cuando uno produce una película y queda limitado nada más que la producción. Va a decir, producir es relativamente fácil. Ayer no era tan fácil, hoy resulta más posible, pero el problema mayor es de qué manera lo que uno produce puede circular, va a decir, puede llegar a los destinatarios y a los usuarios. Y ahí yo creo que el problema principal fue ese, va a decir, la falta de un compromiso de algunos integrantes realizadores de Mayo en lo que iba más allá de la producción misma. Era muy difícil con Rodolfo Kuhn, Cartoon, Eliseo Suriela, que habían adherido a todo esto como otros compañeros por razones ideológicas, de compromiso ético y social, pusiesen luego también su cuerpo para lo que es cargar el proyector 16 milímetros y ponerse a debatir con los destinatarios de esta película los temas de la política. Okay, el planteo original entonces era que el mismo grupo se ocupase de la Claro, el discusión. tema era ese. Y entonces ahí fue cuando se produjo de parte de Cine Liberación, hay una nota ahí hecha en su momento, me acuerdo, donde se dirige a Realizadores de Mayo reclamando un compromiso a los fines de definir de qué manera esto podía continuar o no. A los compañeros que no estaban dispuestos a asumir el compromiso de la difusión era muy reconocible y aceptable, pero ya de alguna manera quedaban liberados del cargo de Realizador de Mayo. Y aquellos que lo asumiesen evidentemente tenían que comprometerse más. Y esto produjo ya decisiones.
que se tradujeron en la fractura también de la película misma. Porque compañeros que podían estar más vinculados a grupos más de izquierda que comenzaban a aparecer o de ultraizquierda, empezaron a tomar como bandera algunos capítulos y otros no les interesaban. Claro. De tal manera que lo de Subiela a lo mejor circulaba muy bien en ciertos círculos y otros compañeros circulaban mejor lo de Pablo Cid, y de tal manera de que cada grupo político, destinatario, usuario de la película empezaba a hacer utilización de aquello que le convenía. Fue cuando, ya estamos hablando del 69, se empiezan a producir fisuras dentro del campo de la política, los montoneros, el ERPE, Gleiser empieza a desarrollar también un proyecto propio en el cine. Y la película se desmembra. Y la película empezó a ser desmembrada, pero como producto también de las debilidades que a veces tienen los frentes y las alianzas cuando no están consustanciados así a fondo con un proyecto, con un ideario más o menos común y sólido. Claro. Yo creo que la película más atípica de la película esta sobre el cordobazo, atípica desde el punto de vista formal, de lo que decíamos antes en términos experimentales, es la película del ilustrador, del humorista gráfico y animador Jorge Martín Catú, que es una de estas personas que, como ustedes decían antes, no tenía un compromiso político explícito previo, ¿no?, a la realización de la película y que bueno, manifestó su adhesión con este corto realmente notable que por un lado lo muestra como dibujante, pero también como animador. Es un corto relativamente breve que integra Argentina, mayo del 69, El Camino de la Liberación. Acabamos de ver el aporte de Jorge Martín Catú a esta película colectiva de realizadores de Mayo. Otro episodio que me parece importante rescatar para este programa es el que registra digamos, una suerte de memorial que se hace sobre, inmediatamente después de la muerte de Emilio Jauregui, del asesinato de Emilio Jauregui. ¿Podemos recordar un poco eso? Claro, primero digamos quién era Emilio Jauregui. Emilio Jauregui era un militante del sindicato de prensa en ese momento, compañero muy directo de Josami, de Hellman, de Rivera, integrantes todos ellos del grupo La Rosa Blindada, con Mangieri, Rosenmacher, Getino, que también participó. De modo que era también una generación que paralelamente a lo que hacíamos nosotros en cine lo hacía en otros campos. El caso concreto de Jauregui era un militante periodista. Y yo creo que es un caso sintomático, porque es lo más parecido a los crímenes de la AAA como ensayo previo. Es decir, a Jauregui lo matan en la calle, creo que en la cercanía del Congreso, lo balean en una esquina, y él, y esto es un dato significativo también, él debería tener una conciencia de algo, porque creo que estaba armado con una pequeña pistola también. Parecido quizás al caso de Rodolfo Walsh también.
Esto ocurre, justo esto ocurre en 1979 también. Y tiene su marco social, político y sindical en la CGT de los argentinos. Sí, la CGT de los argentinos era el gran lugar donde encontraba cabida la respuesta, la denuncia y las manifestaciones. A Jáuregui se lo vela en la sede de la CGT de los argentinos, que era donde se hacía el diarito de la CGT de los argentinos, conducido por Rodolfo Walsh, donde estaba Berbisky, donde hicimos con el Chango Vallejo y Octavio el primer film sin informe de la CGT de los argentinos, el primer intento del cine vinculado a una central sindical. Se velan allí los restos de Jáuregui y se hace una larga marcha. Una marcha que tiene una fuerza, una tensión tremenda, porque circula por frente a la misma casa de gobierno y llega a Recoleta. En Recoleta habla su compañero muy cercano de ese momento y de lucha, Josami, y apenas termina el acto típico de una ceremonia funeraria, empieza un violento ataque policial con gases, golpes, etcétera, allí mismo en Recoleta. Yo recuerdo la imagen todavía de Rubencito Salguero que rengueaba corriendo entre las tumbas en el medio de gases. Así como recuerdo que estábamos juntos Rodolfo Walsh y Lilia Ferreira en ese momento escapando, y esa fue la primera vez que me metieron preso porque me agarraron a la vuelta de una esquina esa jornada de Jáuregui, ¿no? Rubén Salguero entonces es el realizador de este corto que registra la marcha, sobre todo la primera parte de la marcha, todo el paso por detrás de Casa de Gobierno, viniendo desde Paseo Colón, con el discurso de Josami en off. Y es uno de los casos de lo que hablaba Octavio. Rubén no tenía ninguna militancia, venía del cine comercial, y lo que hace es eso, y después se va a exiliar. En Brasil, donde muere hace 3 o 4 años. Vemos entonces este fragmento de Argentina, mayo del 69, el camino de la liberación. Decía Ernesto Guevara, en la carta de despedida que le dejaba a sus hijos, que una era la más linda de las virtudes que podía tener el revolucionario, la de sentir como propia la injusticia que se cometiera contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Si yo pudiera resaltar en este momento, entre las muchas condiciones que hacían de Emilio Jáuregui, un militante ejemplar, un intelectual valioso, un compañero abnegado, un cuadro revolucionario, diría que esa, definida con la sencillez con que hablaba el Che, era tal vez su principal virtud. Emilio sabía comprender, Emilio sabía movilizarse y sabía pelear, tanto para obtener la pequeña reivindicación del compañero de trabajo, como para sumarse con toda decisión y con todo entusiasmo a las luchas populares de nuestro país, y para plantear claramente su adhesión a todos los que estaban peleando por la liberación y el socialismo en todos los lugares del mundo. Y ese compañero nuestro
Este compañero nuestro que murió peleando en las calles de Buenos Aires, este compañero nuestro fue un patriota. Fue un patriota argentino, pero no de aquellos patriotas que justifican con un falso nacionalismo su negativa a acompañar las luchas populares, sino que porque fue patriota, que porque fue argentino, que porque fue revolucionario, Emilio Jáuregui tenía una posición definida. Emilio Jáuregui acompañaba la lucha por la liberación nacional de todos los pueblos del mundo, y Emilio Jáuregui comprendía que el problema que hoy se plantea en este país y en todo el mundo es el problema de la lucha por un orden social más justo para toda la humanidad, el problema de la lucha por la liquidación del imperialismo en todo el mundo, y a esa lucha Emilio Jáuregui entregó su vida. Y así Emilio estuvo en Plaza Constitución el día desgraciado en que murieron Méndez, Musi y Retamar en otras plazas del país. Emilio estuvo permanentemente en los actos de Congreso, y Emilio estaba en la calle como el más modesto compañero, y después en el Confederal de la CGT, planteando claramente una línea revolucionaria, ocupando claramente su posición de representante máximo de los trabajadores de prensa. Pero insisto, para él y para todos los que lo acompañamos no había contradicción en esto. No había contradicción entre esa posición de dirigente sindical, entre esa representación que el conjunto del gremio le había acordado y el sentirse en el momento de la lucha un compañero más saliendo a la calle con los trabajadores. Nosotros tenemos también que decir que el único homenaje que Emilio hubiera pretendido, que el verdadero homenaje que nosotros tenemos que hacerle es continuar abnegadamente con la lucha emprendida por Emilio. No es necesario hablar mucho, compañeros, en el día de hoy, en que se da la triste paradoja para nosotros, que mientras enterramos aquí a nuestro querido compañero muerto, el señor Rockefeller se permite llegar a la Argentina. No hay que hablar demasiado para saber dónde está el camino de la lucha. No hay que hablar demasiado para saber cuál es el homenaje que hoy, mañana y pasado se le rinde a Emilio Jáuregui. Nos parece que eso está muy claro. Nos parece también que está muy claro que Emilio Jáuregui ha caído al comienzo de una lucha muy larga, de una lucha que va a ser muy difícil, y que, como bien lo comprendía Emilio Jáuregui, va a ser cada vez más dura y más violenta. Violenta, necesariamente violenta, como tan claramente lo planteaba Emilio, porque el enemigo nos está mostrando todos los días, cada vez con más descaro, hasta dónde llegan sus métodos de represión. Y con los asesinos de Emilio Jáuregui y compañeros, no hay otro lenguaje más que el de la violencia. Canal 7 y Encuentro, el primer canal del Ministerio de Educación de la Nación, tienen para vos una televisión diferente, una propuesta de excelencia. Vas a saber cómo vivieron las impresionantes criaturas, paseando con los dinosaurios. Con Jorge Ginsburg vas a conocer el continente en el que estás en Explora América Latina. Y construir puede ser más sencillo, con oficios, curso de albañilería. Vas a recorrer la historia del deporte argentino. Vas a llegar al fascinante mundo submarino de El Planeta Azul y descubrir la inmensidad de las especies en Sudamérica Salvaje. De lunes a viernes a las 19, Encuentro, un contenido de excelencia por la televisión pública. ¡Vamos, amigos! ¡Amigos! ¡Long
¡Prepara! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno! Ahora le cuento. Por favor, Chichi. Un poco de respeto. ¿Sabe por qué estoy comiendo ahora? Sí. Por si nos va mal en las elecciones. Bueno. Mañana vemos con Mex, Carla y la participación de Fanny Mandelbaum. De lunes a viernes a las 10 por la televisión pública. Para ratoneros e imaginativos. El erotismo tiene que ver con los ratones, en cambio la pornografía tiene que ver con los gatos. Bien, bien. Pero ¿a cuánto le gustan los gatos? Decididos o frontales. Mi casa es el erotismo caminando. Tiene buenos aromas, velitas, escucha buena música. Boyolmi y Sandra Russo en Déjamelo Pensar. De lunes a viernes a las 16 en la televisión pública. Temporada otoño-invierno con los diseñadores de moda. Ser vegetariano, una saludable elección. Además, con Pablo Markowski vas a conocer la revolución DJ y DJs a la hora de la música. Nexos en Red, este jueves a las 22 por la televisión pública. Viva los sensacionales sorteos de la Lotería Nacional. Los viernes a las 22, en Loto 5. Los miércoles y domingos a las 22, en Loto Tradicional. El Desquite, la Yapa, el Sale o Sale. Y el domingo, a su término, el Prode. Además, los sábados a las 21, los tickets no ganadores de la quiniela. En directo, para todo el país. Por Canal 7. En 8 p.m. Lalo Mir y La Vida es Arte. Señoras y señores, qué nervio. Atención, ahí va. Este viernes vos tenés una cita con las artes visuales. Él hace estas cosas cuando habla por teléfono. Este es el famoso dibujo mientras hablo por teléfono. El distraído, digamos. ¿Y quién piensa que es arte? ¿Él, vos, quién? Él insiste en que esto es arte. A las 20 por la televisión pública. NBA, directo exclusivo. La mejor liga de básquet del mundo está en la televisión pública. Todos los domingos a las 17:30. Viví la NBA en Canal 7. Lotería de la provincia. La emoción de jugar y ayudar. ¿Sos líder? ¿Te admiran? ¿Convocás multitudes? ¿Sos la mejor ama de casa? Sacá tu ser especial. Mostrá tu carisma. Coco Silly y Daniel Arauz buscan a la persona más carismática del país. Vení, mostrá tu carisma desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de marzo a partir de las 10. Seguimos en Filmoteca, este programa de hoy dedicado a la película Mayo del 69, El Camino de la Liberación. ¿Qué exhibición tuvo esta película? ¿De qué manera se la conoció en su momento? Mira, yo creo que el tema más importante en este tipo de producciones que se hacen en la clandestinidad, como se hacen entonces, pero igual hoy en día en cine, el tema principal no es tanto realizarlo, sino de qué manera esto puede llegar a la gente. Y en ese momento nosotros habíamos hecho ya, antes incluso de la hora, experiencias en torno a crear un circuito de distribución de un cine clandestino. Y lo usamos con los materiales que había hasta ese momento, que era Nao de Santiago Álvarez. Revolución de Revolución de El cielo, la tierra de Yoricín. El último capítulo de Tire 10 de Fernando Birri. Hicimos una torta, 16 milímetros, que comenzó a circular y que tuvo alguna difusión en sindicatos y demás. Con mala suerte porque en uno de los sindicatos había como 200 personas, y eso está documentado en la prensa. La policía rodeó la manzana y se llevaron como a 100 personas detenidas. Y el material este debe estar en Coordinación Federal, a lo mejor todavía. Pero digamos, esto fue permitiendo aligerar o encontrar las bases para distribuir la obra de los hornos. De tal manera que se fue creando un circuito. Fíjate vos que alguna gente que participa en cine militante no viene tanto de la producción del cine, sino de la experiencia previa de la exhibición. Pablo sí estaba haciendo cine, pero su mayor trabajo y su mayor compromiso
era en llevar la película en la Hora de los Hornos, en distribuirla y demás. Y otros compañeros también. Perdona, cuando decís llevar la película, aclaremos que implicaba llevar 2, 3, 4 rollos enormes de 16 milímetros. Un gran esfuerzo físico también. El proyector, ¿verdad? Y de volumen. Toda una cosa. Si uno lo compara con lo que es ahora el digital, las camaritas y la posibilidad de procesar una película dentro de una habitación 2x2, y evidentemente descubre todos los problemas técnicos que había. Problemas técnicos para la producción, que ya hablaron Ríos y Nemesio, y problemas también técnicos para la difusión. Piensa que en ese momento en Cine Liberación se sacaban lo que se llama nota de Cine Liberación, y algunos números de eso estuvieron dedicados a ilustrar didácticamente a los militantes y a los grupos que estaban pasando estos materiales sobre qué es el proyector 16 milímetros, cómo deberían ser las exhibiciones de estos materiales. Así se fue creando toda una estructura informal, si se quiere, pero vinculada a las organizaciones estudiantiles, sindicales, barriales, que empezó a utilizar luego cuando llegó, en este caso, lo de Realizadores de Mayo, lo de Córdoba y demás, la película de Enrique Juárez, el hermano de Nemesio, que muere también poco tiempo después. Todo esto ayudó mucho a que este material circulase. La diferencia con la Hora de los Hornos y otros materiales es que en el caso de Realizadores de Mayo, como se dio en un momento donde ya empezaba a haber conflictos y diferencias entre las organizaciones políticas militantes, hizo de que se fragmentase la película y cada cual desarrollase la difusión de acuerdo a la conveniencia política. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, no solamente la película, sino también el comentario de boca a boca respecto a la película que llevó a tener una necesidad de ver el material, aunque no lo vieran, sabían la existencia, el por qué y para qué de esta película. Y la pedían, ¿no? Se pedía. Sí. Movilizaba mucha conciencia al respecto de la información, de que era una película que tenía que ver con movimientos sociales o políticos. Aunque no la vieran, sabían su existencia. Y eso era importante también. Sí, yo creo que por ahí le gustaba más la película que si la veían. Yo creo que hay que... yo preferiría hablar de la confluencia y de la importancia de todo este movimiento, de la confluencia más que de la dispersión posterior. Porque yo creo que tanto nosotros en el área de cine como otra gente en el ámbito del arte, de la cultura en general, fuimos emergentes, partes visibles de una generación que intentó concretar utopías, sueños y esperanzas después de muchísimos años en que ninguna generación se lo planteaba. Recuperar aquellos elementos de justicia social, de soberanía, etcétera, que se habían dado en algunos momentos de nuestra historia, y tomar en sus manos la responsabilidad de intentar cambiar profundamente nuestra sociedad injusta. Yo creo que eso es un aspecto fundamental. Es decir, en ese momento las palabras y los compromisos políticos eran palabras y compromisos políticos plenos. Sí, que significaban. Comprometían al conjunto, hasta el cuerpo mismo, en ese cuerpo. Hemos vivido épocas en que las palabras han vivido huecas, vanas, etc. Y hasta se ha desnaturalizado el concepto mismo de la utopía revolucionaria, de la utopía del cambio. Nuestra generación, no la quiero comparar con la generación de Mayo de 1810, pero hay emergentes en cada uno de los momentos, y en estos momentos también la hay, de algunos hombres que con mayor o menor suerte, con mayor o menor brillantez, inteligencia y demás, se dan cuenta de que algo está pasando en la sociedad e intentan dar respuesta a esa necesidad de la sociedad de una mayor justicia, igualdad, reparto equitativo, en contra de la exclusión, etcétera, ¿no? Era la época de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Los hombres éramos nosotros. Hoy está a la inversa. A la inversa. Ya ni siquiera dices primero los hombres, primero yo. Segundo los hombres. ¿Qué es el movimiento? Nadie sabe. Y la patria es una figura cada vez más diluida. Lamentablemente. El combustible de ese motor fuerte eran los propios seres humanos que estaban involucrados en ella. Era lo que se consumía, ¿no es cierto? Vos hablabas antes, Octavio, de Pablo Sir. De Pablo Sir es el fragmento con el que vamos a terminar el programa de hoy, de esta película argentina, mayo de 1969, El Camino de la Liberación. Es uno de los cortos más interesantes, ¿verdad? Este largometraje
Pablo utiliza un recurso que hoy en el documental es muy frecuente, pero no lo era tanto en 1969, que es comparar el material de archivo con el que él contaba de los hechos del Cordobazo mismo con los mismos lugares, los mismos espacios y a veces hasta los mismos fragmentos rotos de las cosas que estaban en esas imágenes documentales, pero algunas semanas después, ¿no?, de los hechos, el antes y el después, más el testimonio de un protagonista. Vamos a ver entonces este fragmento y con ello terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por haber venido a estar aquí. Vuelvo a la fábrica después de varios días de no ir. Parece que nunca hubiera pasado nada. Parece que en esta ciudad y en este país nunca puede pasar nada. Y sin embargo, mientras camino por las calles desiertas de todas las mañanas para ir a tomar el colectivo que me lleva a la Ica, trato de ordenar un poco todo este lío que tengo en la cabeza. Las calles, igual que siempre. Es como si lo que pasó el 29 fuera un sueño o una mentira. Pero las señales todavía están aquí. Hasta el 29 no me había metido demasiado. Siempre fui peronista, aunque nunca me jugué. Pero ya no se podía más. Una a una nos sacaron las conquistas de las manos. Ellos tienen toda la fuerza y la usan a la menor protesta. Por eso salimos, para hacerles frente con nuestra fuerza. Salimos a las 11 de la mañana de la fábrica. Mientras caminábamos, pensé que iba a pasar lo mismo de siempre. Yo no soy ni más ni menos macho que cualquiera. También tuve miedo cuando los vi venir en línea y yo con un adoquín por respuesta. Si 2 o 3 se desbandan, ahí rajan todos. Pero yo sentí una cosa rara. Que la cana tenía miedo. Que todos estaban cerca mío y que no iban a retroceder. Así nació la barricada. Sin darme cuenta, estaba haciendo una.
calle era nuestra. La gente entró al club de suboficiales y a otros sitios y empezó a hacer justicia. La represión y la violencia tenían su respuesta. Entonces la policía empezó a tirar solo balas. Y mataron a Máximo Mena. Él iba delante de la columna. Nos faltaron los que se abrieron la camisa y les gritaron: tirame, hijo de puta, bajame como a Mena. Ahora parece increíble, pero a cascotazo limpio los hicimos recular. Podíamos hacerlo. Ellos no eran invencibles. Podíamos hacerlo y sin desmanes. La violencia justa, limpia, indispensable. La policía fue barrida. Éramos los dueños de la calle y Córdoba era territorio libre. Algo, los que hacíamos la historia. Nosotros, presos o desterrados en nuestro propio país, habíamos vuelto. Entonces entró el ejército, los paracaidistas, las tropas mejor entrenadas del país, con ametralladoras antiaéreas y tribunales militares para darnos con todo. La gente le tiró con lo que tenía a mano. Al principio fueron piedras. A una mujer que los insultaba, la balearon desde un jeep. Ya en la calle no se podía resistir. Nos subimos a una terraza con un revólver Smith & Wesson, calibre 38, y un par y 3 salamines que fui a buscar a casa. Cuando pasó un jeep con tropa por Colón, yo tiré 4 o 5 tiros. Al rato, sentimos ráfagas de ametralladora que daban alrededor nuestro. En ese momento casi nos rajamos. Pero nos quedamos. Por nosotros y por los tipos a los que nunca conoceré y que tiraban desde otras terrazas. Cada tanto nos asomábamos y seguíamos tirando. Eran 2 pelotones. Tiraban también cada tanto. Cansados o con miedo, por momentos medio desesperados. A las 3:30 de la mañana se nos acabaron las balas. Entonces guardamos el revólver y nos fuimos a dormir pasando de techo en techo. Eso pasó hace unos días. Y ahora voy a entrar a la fábrica y todo parece igual. Pero no está igual. Porque ahora nos dimos cuenta que podemos hacerlo. Si yo solo toda la noche los volví locos, ¿qué pasará cuando cada uno de nosotros tenga un revólver? Ahora voy a entrar a la fábrica. Y todo parece igual. Pero no. Porque ahora ellos y nosotros sabemos que podemos hacerlo. Y no hay otra alternativa. Puede durar mucho o poco. Pero en Córdoba, el 29 de mayo, les declaramos la guerra.